Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy nos toca nuevamente presentar un libro. Es un libro elaborado y editado por el profesor Alberto Asís Nasif y el profesor Jorge Alonso. Su nombre, lo están viendo ustedes, es México, una democracia vulnerada. Contiene un análisis teórico, a mi manera de ver, muy consecuente, muy completo, sobre qué entendemos por democracia, que es, diría yo, las primeras partes del libro, y esa es una definición que yo creo tenemos que precisar. Están citados los más importantes autores en la materia, de corrido además, para que se haga fácil la lectura. A mí se me fueron las 100 primeras páginas a una gran velocidad, es un tema que me apasiona, y después penetra en lo que ha sido el proceso de democratización del país, sus avances, sus estancamientos, sus retrocesos. Para mí el título es, ¿cómo se llama? Concesivo, yo creo que está más que vulnerada, pero creo que se coloca en una media de la apreciación general. Yo le llamé a esto, en mi libro último, una transición catastrófica. Quiero presentar primero a uno de los autores del libro, bien conocido de ustedes, que es el profesor Alberto Asís Nasif, que es profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha escrito numerosos libros, artículos y trabajos de investigación. Ha sido profesor en universidades nacionales y extranjeras. ¿Cuál es el propósito del libro? Y podríamos entrar al tema de la definición de la democracia, Alberto. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Porfirio. En efecto, esta es una investigación que hicimos en el CIESAS, Jorge Alonso y yo. Estuvimos varios años tratando de hacer un balance de algunas de las perspectivas más importantes de lo que había sido el proceso democrático en México y decidimos, además de la discusión esta teórica a la que tú ya te referiste, retomar 3 puntos fundamentales. Uno que tiene que ver con la cuestión estructural de cómo la pobreza y la desigualdad afectan la construcción de la ciudadanía y cómo una ciudadanía de baja intensidad, digamos como le han llamado algunos analistas, algunos teóricos, no contribuye a formar, digamos, una democracia de calidad. Luego pasamos al tema de cómo se ha ido elaborando a través de los últimos años un proceso de cultura a través del concepto de capital social, qué es lo que la gente realmente espera de la política, de las instituciones, qué pasa con la confianza en las instituciones, qué pasa con lo que el país ha transitado en términos de democracia, de alternancia, de competencia por el poder. Y finalmente lo que hicimos fue irnos a algunas de las instituciones que emblemáticamente presentaron, digamos, un avance en un primer momento, que fue el IFE, el Tribunal, el IFAI, y luego vinieron serios problemas de retroceso en estas instituciones. Entonces, al final lo que hacemos es un balance. Que eran acceso al poder y transparencia a los actos públicos, pero no reorganización del poder público, ni de su forma de ejercicio, ni de los derechos ciudadanos. Digamos que esa es una parte que todavía está inconclusa y pendiente. Sí. Está con nosotros el licenciado Ricardo Valero, embajador, que es licenciado maestro en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, fue diputado federal y coordinador de su bancada, ha sido 2 veces subsecretario de Relaciones y embajador de México. Usted recordará, Ricardo, porque usted trabajó en ello, sí, que en mayo de 1995, acabo de leerlo porque estoy presentando un proyecto de reforma legal sobre reforma del Estado, y releí con mucho cuidado lo que yo llamaría la primera agenda consensuada entre los partidos, mayo de 95. Usted estuvo en esa mesa. Sí. Recordará usted que teníamos 4 grandes apartados. ¿Se acordaría ustedes cuáles eran? Se lo voy a decir.
la reforma electoral, sí, y representativa, la reforma de los poderes públicos, la descentralización del poder, federalismo, municipalismo. Luego, muy interesante porque estaba en el mismo nivel, el de reforma de los medios de comunicación y participación ciudadana. ¿Cómo nos narraría usted este proceso en el cual solo abarcamos el primer punto y uno que estaba en federalismo, que es la reforma del Distrito Federal, en 2 mesas? Usted me acompañó en todas esas negociaciones, o más bien estuvimos juntos. ¿Por qué se avanzó en una parte y por qué no se avanzó en la otra? ¿Y en qué punto de reformas cree usted que estamos detenidos en el país? Sí. Bueno, yo lo que podría decir, agregando tal vez a este recorrido por los grandes temas, es que el núcleo principal de todos los planteamientos hacia 1995 estaba precisamente centrado en la democracia. El tema sobresaliente era la democracia. Por el fraude electoral del 88. Por supuesto. Hay un recorrido de esa fecha a nuestros días. Ha habido un recorrido que precisamente es uno de los temas que tocan en el libro. Yo le quería, creo que vamos a regresar a estos temas de 1995, la agenda actual, pero si me permite también quisiera hacer un comentario en relación con el libro, por favor, en relación con los autores inicialmente. Yo adquirí el libro hace 3 semanas, si no me equivoco, que empezó a circular. Hice, obsequié, regalé mi ejemplar. ¿Varias veces? Por visitantes, amigos de otros países, o sea, en fin, que pensé que era... Voy a seguir la práctica. Que era muy interesante. Pero cuando me invitaron a este programa, quise tener mi libro, obviamente, es decir, leerlo. Eso es lo que hiciera uno de los comentarios. El libro en algunas de las librerías del sur de la Ciudad de México ya se agotó en su venta. En otro, por cierto, en otro punto de venta en una librería, todavía no ha llegado, pero ha tenido un enorme éxito. La segunda cuestión que quisiera comentar, creo que tiene que ver con lo que estamos comentando, el planteamiento de 1995, es que se trata de una etapa, no sé si sería Alberto Asís y Jorge Alonso, el término, muy productiva, como se puede también ver y leer en este libro. Simultáneamente, casi simultáneamente, con diferencia probablemente de un par de semanas, han aparecido, no uno, que por sí es muy valioso, sino otros 3 trabajos de la misma o similar magnitud, profundidad e importancia referidos al tema. Podría ser, utilizando el término musical, variaciones sobre el tema, pero no son repeticiones. En la historia que acaba de publicar el Colegio de México, en 4 grandes tomos, la historia contemporánea, una perspectiva, Alberto hace una contribución particular con un tema. Y en otro de los tomos, junto con Jorge Alonso, tienen otro capítulo. Pero va a aparecer, o apareció, está circulando, un libro que coordina Octavio Rodríguez Araujo, donde Alberto hace una contribución importante. Se trata del régimen político. Y me parece, obviamente nos tendremos que ceñir al libro, pero que en la perspectiva del trabajo y el desarrollo intelectual y de la aportación... Hay una preocupación intelectual, y esto subraya, creo yo, la importancia de establecer una relación entre los medios de comunicación de masas y la producción de libros escritos. Si ya se agotó, yo le sugeriría a Alberto que pidieran una reedición, si no, este programa va a resultar infructuoso, la gente va a ir a las librerías y no lo va a encontrar. Esperemos que todavía algunos no me los desaliente, sí, que vayan a buscarlo cuando menos, porque más lo pidan, más hay posibilidades de una pronta reimpresión. Yo voy a presentar a nuestro tercer invitado, que es una personalidad como consejero electoral en el Consejo General del IFE. Fue propuesto por un gran número de organizaciones sociales e intelectuales. Lo estimamos, como lo habíamos pensado en el origen, un consejero ciudadano, así le llamábamos entonces. Él es sociólogo por la Universidad de Tlaxcala y estudió sociología política en la institución Dr. María Luis Mora.
ha sido profesor investigador en diversas instituciones. Como consejero electoral, estaría usted de acuerdo con nosotros en que se dio un salto importante, lo subraya Ricardo. El gran tema, obviamente, después del 88 era sufragio efectivo, una especie de réplica del maderismo, ¿no? Pero nosotros tuvimos el cuidado de decir, sí, que el acceso al poder sea libre, elecciones libres, auténticas y periódicas, como dice la Declaración Universal, pero hay que reformar el poder, porque el que haya pluralismo en México significa el fin de un viejo régimen. No nada más quítate tú para que me ponga yo. Y eso es lo que tenemos atorado. Pero en materia electoral, ¿usted siente que hemos tenido retrocesos? Bueno, primero que nada agradezco la invitación. Por favor. A este programa, que además veo con alguna frecuencia. Te lo agradezco mucho. Es decir, soy parte de los espectadores del programa. Me parece que en México hemos vivido avances y retrocesos democráticos en las últimas décadas. Sin ninguna duda, el 88 fue un momento central en la vida política en México, y lo fue no solo por la construcción de instituciones, sino por el nacimiento de organizaciones sociales, por ejemplo, que empezaron a construir de otro modo y de otra manera su relación con el Estado. El 88 es, en mi opinión, la expresión de viejas formas de clientelismo político y de relación con el poder público, deshaciéndose para constituirse en apariencia nuevas formas y fórmulas de relación. No estoy convencido de que esas formas hayan terminado de constituirse en la vida pública hoy por hoy. Al contrario, se perdió mucho el capital del 88. Creo que vivimos distintos problemas de condición híbrida en las organizaciones sociales. Por eso el texto que he leído viene a resultar, si bien un libro ambicioso, una propuesta que selecciona discusiones teóricas, que nos hace una propuesta muy concreta desde el punto de vista de la relación cultura-instituciones para entender el problema de la democracia, y después hace una suerte de reflexiones sobre las instituciones concretas y sobre la situación que vive el país. Reflexiones incluso que nos llevan hasta la reforma de 2008, la última reforma electoral, que en mi opinión es un avance de las instituciones que hay que cuidar y que hay que cuidar, que hay que profundizar, que es incompleta desde su propia diseño, es decir, hay una suerte de capítulos no concluidos de esa reforma, incluso en la materia electoral, y que pues esperamos muy probablemente que se profundice. Difícil para usted sería decirlo, siendo un consejero tan ciudadano, pero sí hay un nivel de secuestro de las instituciones electorales por los partidos. Bueno, en mi opinión hay un nivel de secuestro del Estado mexicano, no de las instituciones, no del IFE. No solamente del IFE. No solamente del IFE. Quizá está más secuestrada la presidencia. Ahí dice usted bueno, la presidencia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial. En liberarla. Bueno, eso tiene que ver con un asunto que aquí se va tocando de manera parcial, no concretamente a lo largo del texto, pero que tiene que ver con estos poderes salvajes que existen hoy en la vida pública o poderes en México, fácticos, sí. o poderes fácticos. Tiene que ver con eso, que es una discusión muy importante. Y el adelgazamiento del Estado y la superposición de interés sobre el Estado. Sí, y una cosa que es más grave, es decir, no solamente son poderes al margen del Estado, en mi opinión, sino poderes que están dentro del Estado y que defienden en muchas ocasiones, efectivamente, esos intereses. Pero de eso seguramente que podremos hablar. Nos están llamando a uno, pero por secuestro del Estado se entiende generalmente que la autoridad pública está bajo el control o dominio de aquellos a los que debe regular. Entonces, lo que decían en la antigüedad, la Iglesia en manos de Lutero. Entonces ya no hay Estado, el Estado está al servicio de aquellos sobre los cuales debe operar. Ese es el secuestro. Estamos en esa lucha. Exacto, en todos los órdenes. Vamos a un segundo capítulo.